¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 14 y vamos a desde el verso 6, 14:6. Recordando que hablábamos, ¿verdad? Lo que era el hablar en lenguas en el primer siglo, un don dado por el Espíritu Santo que cayó en Hechos 2, dado a los apóstoles. Y entonces en el verso 5 decíamos que decía, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser el que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea que Pablo hablaba que en el primer siglo era mejor profetizar, porque profetizar exhortaba, ayudaba a la persona, pero habían quienes querían tener estos dones para provechos personales. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de las lenguas. Las lenguas deben ser interpretadas. Y cuando hablamos de lenguas, estamos hablando de idiomas. El problema es que ese don que había de lengua, que ya no existe en el día de hoy, es muy importante que entendamos eso. El don de lengua, pues hablaban en otro idioma dado por el Espíritu a la persona. Hoy en día ya no existe eso. Y poco a poco lo hemos estado diciendo. Dice el verso 6, ahora hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Le dice Pablo. Entonces dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablara al aire. Dice el verso 10. Continúa diciendo el 11. El 9. Dice el 10. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carecen de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Dice el verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice el 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Dice el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice el verso 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice el verso 16. Porque si bendice solo con el espíritu al que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Dice el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Dice el 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. 19, pero a la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, realmente, dice el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida, ¿verdad? Entonces dice el verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. El verso 20, continúa el 21 diciendo, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Dice el verso 21,
22. Así que las lenguas son no por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Mire, me pasé porque hasta el 19. Hasta el 19 que decía que prefiere hablar 5 palabras y no 10,000. Dice el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí claramente Pablo enfoca lo que es, ¿verdad? Que la lengua deben ser interpretada. En el primer siglo existían, ¿verdad?, los dones. Entonces, aquellos que podían hablar en lengua, que tenían el don de profecía, que tenían el don de lengua, ellos tenían que, pudieron hablar en lengua en la iglesia, pero tenía que haber otro que la interpretara. Pues váyate a saber, hoy en día muchos se agarran de esto que ya realmente fue en el primer siglo y dicen que hablan en lengua y usted lo oye con estas palabras, sabarapapá, acalaya, macalaya, ¿eh? Pero ¿qué dijeron? ¿En qué lo edificaron? ¿En qué me edifican? ¿En qué edifican al oyente? Ellos mismos no entienden lo que dicen, pero ellos dicen que tienen el Espíritu Santo. Vaya usted a saber. Mire, entonces en el verso 6, que fue donde empezó todo, dice, ahora hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, idiomas, es lo que quiere decir, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ok, hablé en lengua, pero no tengo ni hay enseñanza, ni hay doctrina, ni hay ciencia, dice aquí Pablo. ¿Qué quiere decir claramente esto, mis queridos hermanos y amigos? Si voy a vosotros hablando en lengua y no tiene ciencia, revelación o doctrina, ¿de qué aprovecha? Usted puede ver a la 1 Corintios 1:28, 1 Corintios 1:28, mire, aquí vamos a 1 Corintios 1:28, acompáñeme, que encontramos de la manera siguiente. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Específicamente, mire, las lenguas, hemos hablado, los idiomas fueron dados en el primer siglo. Y tengo que repetirlo porque es que esto aquí que estamos leyendo es un poco complicado para aquellos que no quieren entenderlo. Hoy en día, los dones espirituales ya cesaron. Hoy tenemos la Biblia completa. Ya el Señor no nos tiene que hablar a través de nadie para que entendamos lo que quiere decirnos, porque ya Él tiene la palabra, su palabra, que es inspirada, está aquí, y es la que nos habla, el Señor nos habla a través de su Hijo, Hechos, Hebreos 1:1-2. Y el Hijo nos habla a través de su palabra. Entonces, aquí dice el verso 7, ciertamente las cosas inaminadas que producen sonido como la flauta o la citara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá qué se toca con la flauta o con la citara? Si usted toca una tambora y no tiene sonido, no le da ritmo, ¿cómo yo sé lo que usted está tocando? Si usted toca un piano sin ningún tipo de sonido ni nada, yo no sé. Entonces, ¿cómo se preparará el soldado en la batalla si la trompeta no sonara? Recordemos a Números 10:9. O los soldados que cuando hay guerra tocan la trompeta, pero ellos saben lo que la trompeta le está diciendo. Dice el verso 8, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis en el aire. Mis queridos hermanos y amigos, como decía, estas personas que hablan, que dicen que están hablando en lengua, nada más entienden ellos, pero ni ellos entienden lo que están diciendo. Entonces dice aquí el 9, que es un punto muy bueno. ¿Cómo? Dice el 9, sígame, verso 9, 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás en el aire. Mis queridos hermanos, realmente, si no entendemos este verso, no vamos a entender todo lo que estamos hablando. Las lenguas, los idiomas, el don de lengua fue dado, estuvo presente en el primer siglo, pero hoy en día ya no está. Entonces dice el verso 10,
Usted puede ver a 1 Corintios 9, 26. Dice el verso 10, tanta clase de idiomas hay y seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Tanta clase de idiomas que tenemos hoy en día, pero todos tienen significado. El francés, el inglés, el alemán, todo tiene significado. Entonces, usted puede ver 1 Corintios 9, 26. Entonces dice el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Lamentablemente, estas personas que hablan, que dicen que hablan en lengua, sabaracaya, todo eso, no entendemos nada. Entonces, usted puede ver a Hechos 28, 2. Dice el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo aquí habla con los corintios. Ustedes quieren, ¿verdad?, anhelan tener dones espirituales. Entonces dice, ¿verdad?, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que los dones que yo tenga sea para ayudar a la iglesia, sea para ayudar al cuerpo de Cristo, sea para ayudar a los hermanos. Recordemos a Simón el mago en Hechos 8, que él quería lo que tenían los apóstoles para hacer su cosa. Y Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. Muchas personas en Corinto querían dones espirituales, pero ni siquiera era para la edificación de la iglesia, sino para usos personales. Entonces, dice, vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Usted puede ver los versos 4, 5, 17 y 26 de aquí de 1 Corintios 14. Dice el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Mire lo que le dice a los Corintios, dice el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro, porque estoy orando, de que en lengua desconocida, pero mi entendimiento queda sin fruto porque no entiende nada. Es un trabalengua. Realmente, señor, esto es fácil entenderlo, pero hay que ponerle humildad y querer obedecer a la palabra. Dice el verso 15, vamos al 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque cuando yo oro con el espíritu, ¿verdad? Pero yo estoy entendiendo lo que estoy orando. Yo no voy a orar a Zabalaya, Cancacaya, Luguacaya, Lucamía, que aquello que. Todo ese tipo de cosas, me perdona porque tengo que hacérselo así. Si yo lo digo, estoy orando con el espíritu y entendiendo con el entendimiento, no estoy entendiendo nada. Así mismo cuando alguien está predicando y diciendo todo este tipo de cosas que realmente no tienen bajadero bíblico. No tienen bajadero bíblico. Entonces, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hasta lo que canto yo tengo que saber lo que estoy cantando. Realmente. Entonces, usted puede ver a Efesios 5, 19, donde aquí debemos de cantar, ¿verdad? Cantar con el espíritu, no con instrumentos musicales. Eso es otro estudio que habrá que hacer después. Colosenses 3:16. Pero chequéese a Efesios 5:19, Colosenses 3:16, puesto que los dones espirituales eran para la mutua edificación. Los dones antes eran para la mutua edificación. 1 Corintios 12:7, Efesios 4:11 y 12. Hablar en lengua, señores, idiomas, y no interpretarla, en el verso 27, no era de beneficio, porque ni aún el que la hablaba entendía el mensaje. Usted puede ver el verso 14, que el verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice el verso 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. No sabe lo que ha dicho. Que tú te pones a hablar en lo que tú sabes, en lengua y esto, que tú tienes que estar bautizado con el Espíritu Santo para hablar en lengua y todo eso. ¿Cómo dirá amén el que está escuchando? Porque no entiende nada. Primera de Crónicas 16:36, Salmo 106:48, Mateo 15:36, Primera de Corintios 11:24. Dice el 17, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado.
Romanos 14, 19. Dice el 18, ya terminando, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, en idiomas, lo traduzco así, más que todos vosotros, dice Pablo. Pablo no despreciaba las lenguas, o sea, los idiomas, como un don menor, sino que daba gracias a Dios por la forma plena como este don le edificaba en su propia vida. Verso 5. Y dice el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia Pablo prefería hablar en un idioma común para instrucción de todo, 1 Corintios 14, 1 al 5, que hablar en una lengua, o sea, idioma no interpretada, ya que no tendría valor instructivo. Realmente, cuando vemos aquí este estudio que hemos estado dando, que yo le pido a usted que estudie, que lo estudie, y todos estos versos que lo estamos dando, que usted lo apunte. Si alguien me dijo, tú da los versículos muy rápido, los capítulos. Bueno, si usted quiere, cada vez que usted pone su teléfono, su computadora, cada vez que yo dé los capítulos, versículos, usted lo para, lo oye. Primera de esto, Mateo tanto. Porque ¿qué pasa? Que yo voy dando el estudio, pero también tengo que ir rápido, porque recuerde que vienen más estudios y yo tengo que seguir agilizando todo esto, pero usted lo puede hacer porque yo lo doy, pero se entiende fácil. Por lo menos, dice el 16, para que usted vea, porque si bendice solo con el espíritu al oyente, ¿cómo dirá el amén? O sea, si nada más se bendice con el espíritu del oyente, él no va a entender. O sea, usted tiene que hablar claro. Usted no puede estar hablando en lengua que dice usted que tiene, porque no lo va a entender nadie. Entonces, usted puede ir a 1 Crónicas 17:36, entonces, Salmo 106:48, Mateo 15:36, 1 Corintios 11:24. Quizá usted piensa que lo dije rápido, pero usted va parando, le da un stop, lo para, apunta y para hasta que usted pueda comprenderlo. Pero le pido que sí lea bien, estudie bien esto. En la iglesia, ya para terminar, Pablo prefería hablar en un idioma común para instrucción de todo. 1 Corintios 14, 1 al 5, que hablar en una lengua, o sea, en idioma no interpretada, ya que no tenía valor instructivo. Realmente, Pablo instaba aquí a que la lengua debía de ser interpretada. ¿Usted tiene el don de lengua? Venga a la iglesia, háblenos, explique. Entonces, cuando hablaban en lengua, ¿verdad? Pero tenía que haber otro que interpretara, porque eran idiomas, interpretara lo que usted estaba diciendo. Hoy en día, ni hay intérprete para esa lengua, ni el mismo que la dice, tampoco, porque ya la lengua, el don de lengua no existe. Ya el don de profecía, todos esos dones, los dones ya terminaron. Ahora tenemos la palabra completa. Dios nos habla a través de su palabra, a través de su Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Señores, gracias por su sintonía. Espero que esto nos haya ayudado, que nos ayude. Y usted realmente, pues, siga estudiando todo esto que estamos dando, porque realmente es de mucha ayuda para todos nosotros. Ahora vamos a venir en el próximo estudio, donde el don de lengua, las lenguas, era una señal para los no creyentes. Las lenguas eran una señal para los no creyentes. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Bye bye. Hasta la próxima.